Muy buenas noches a todos. En este nuevo video vamos a empezar a hablar sobre una de las lecturas que he estado teniendo en los últimos días y es el libro de la historia del pensamiento filosófico y científico de los autores Giovanni Reale y Darío Antiseri. También he estado revisando un poco del material de cuando me daban la materia Historia de la Filosofía dentro de la licenciatura en Historia que cursé. Entonces, en este video lo que vamos a realizar es una breve reflexión acerca del concepto y finalidad de la filosofía antigua y cuáles son sus tres características más esenciales. Y como primer punto hay que iniciar diciendo que la tradición, más que la historia, la tradición denomina al filósofo Pitágoras como el creador del término filosofía o de filósofo. ¿Por qué se dice que el hombre es un filósofo? En esta parte hay que tener algo muy en cuenta. Para Pitágoras, su mentalidad todavía está muy inmiscuida en el tema religioso de la época. En la época de la antigua Grecia existía tanto la religión pública como la religión de los misterios, que quizás lo podemos tratar en otro video. Pero su mentalidad todavía estaba inmersa en esta tradición religiosa. ¿Y qué iba a decir Pitágoras? Que solamente era propio de los dioses tener una comprensión total y absoluta de la verdad. Por lo tanto, el hombre a lo máximo que podía aspirar era a contemplar la verdad, indagar en la verdad, investigar, aproximarse a la verdad. Pero únicamente los dioses eran aquellos seres que la contemplaban y la poseían de forma absoluta. Entonces, esto como primer punto para tener en cuenta sobre el origen del término filosofía o filósofos, a diferencia de los sofos, que son aquellos que contemplan la verdad de forma absoluta, que vienen a ser los dioses griegos para este filósofo. Pues bien, ¿qué entendieron los griegos en esencia al hablar de esta filosofía, del amor a la sabiduría? Nuevamente, el hombre era el único ser en este caso que tenía una aproximación a la sabiduría, una aproximación, una posible cercanía al saber, mientras que los dioses la tenían por completo, la poseían completamente la verdad. Entonces hay esa doble distinción. Entonces, ¿qué entendieron los filósofos o qué entendieron los griegos por esencia al hablar de la filosofía? Y aquí de momento vamos a decir lo siguiente, que desde el mismo instante que la filosofía aparece, se va a tener que hacer una triple distinción de tres elementos fundamentales para entender al momento que nosotros hablamos de filosofía. El primero es su contenido. En segundo lugar tenemos su método y tercero su finalidad o su objetivo, que vendría a ser lo mismo. Entonces, como primer punto tenemos su contenido. ¿Qué se refiere o qué hace referencia a este primer punto de la filosofía cuando decimos su contenido? Y en lo que concierne al contenido, la filosofía se propone explicar la totalidad de las cosas. La filosofía se propone dar una explicación de la totalidad de las cosas que existen en el mundo, de las cosas que el hombre puede llegar a conocer. En este sentido, tenemos que decir lo siguiente: la filosofía se va a distinguir de forma muy tajante, se puede mencionar, de las ciencias particulares. ¿Cuáles son las ciencias particulares? Por ejemplo, las ciencias naturales, como la biología, tenemos la antropología, tenemos las ciencias históricas, etcétera. Bueno, la astronomía, entonces la geología también, etcétera. Entonces, cada una de estas ciencias particulares, como su nombre lo dice, se dedican a una parte particular, valga la redundancia, de la realidad. Entonces, la astronomía se dedica a los astros, al cosmos, etcétera.
Por otro lado, la geología se dedica únicamente a la parte, digamos, de la Tierra en lo que ésta concierne. Y así sucesivamente, cada una de estas ciencias particulares se va a dedicar a un aspecto muy específico de la realidad de las cosas, ¿ya? Pero en contraparte está la filosofía, que vendría a dar una explicación de la totalidad. No se enfocaría en un solo sector de la realidad como sí lo hacen las ciencias particulares, sino que ésta daría una explicación total, general, abarcante, como diríamos, de una forma universal. Entonces, la filosofía, dice el texto, se distingue de las ciencias particulares, que precisamente se llaman así porque se limitan a explicar partes o sectores de la realidad, grupos de cosas o de fenómenos. Entonces, aquí viene a relucir una parte muy interesante, porque cuando hablamos de la universalidad, de la explicación universal de todas las cosas, rápidamente podemos hacer referencia a una de las primeras preguntas que los primeros filósofos se hicieron, y esta es: ¿cuál era el principio de todas las cosas? ¿De qué sustancia estaban hechas todas las cosas? ¿Cuál era ese elemento originario en la cual confluían todas las cosas de la realidad? Entonces, esta pregunta o estas preguntas nos dejan ver que los primeros filósofos querían dar una explicación universal de toda la realidad que ellos podían observar, de toda la realidad, todo el mundo, todo el cosmos, todo lo que les rodeaban. Querían encontrar una sola explicación que les pudiera dar a entender cómo surgieron las cosas, o de qué estaban hechas las cosas, o cómo surgieron, ¿ya? Pero lo que hay que tener en cuenta es este carácter universal. Ahora, el segundo punto que caracteriza la filosofía es su método. Y aquí vamos a hacer, y hay que tener esto bien en claro, que la filosofía aspira a ser una explicación puramente racional. Para la filosofía no le interesa o no le importa, por así mencionarlo, no le interesa dar explicaciones desde la religión, desde el dogmatismo, desde la fantasía. ¿Ok? Entonces, para la filosofía, el método que va a utilizar ella es meramente la razón, meramente los argumentos racionales que nosotros podamos elaborar, de aquella totalidad que plantea como objeto. Es decir, toda la filosofía lo que va a hacer mediante su metodología racional es dar una explicación universal, como veíamos en el primer punto, pero a través de la mera razón. Ahora, aquí nos dice el texto que la filosofía no se basta con constatar o comprobar datos de hecho, reunir experiencias. La filosofía debe ir más allá del hecho, más allá de las experiencias, porque normalmente vemos que a veces fundamentamos ciertos hechos con experiencias propias que nos han sucedido a nosotros, lo cual suele ser muy subjetivo. Cada una de las personas puede atravesar por diferentes tipos de experiencia, pero esto no es algo lo cual nos permita a nosotros tener una base sólida para describir la realidad, puesto que si es que hay múltiples experiencias subjetivas, múltiples serían esa razón de ser de la realidad. Entonces, la filosofía no se basta con las experiencias personales, se puede decir. Va más allá de esto. Lo que trata de hacer la filosofía es buscar la causa o las causas que precisamente de las cuales proceden todas las cosas, ¿ya? Entonces, lo que ciertos filósofos van a decir es que la filosofía es la ciencia de las primeras causas o los primeros principios. Entonces, el filósofo, aquel que tiende a buscar la verdad, que le gusta indagar, que le apasiona investigar, este ser humano se va a dedicar a buscar las últimas causas, a contemplar la verdad, pero no con el mero hecho de
de hacerlo, sino con el interés de indagar e ir hasta las razones últimas de toda la realidad. ¿Ya? Entonces, este básicamente es el segundo punto, la metodología. Y aquí esto se va a diferenciar entre las ciencias particulares, que también son investigaciones racionales, de realidades particulares o de sectores particulares. La filosofía, como ya se ha dicho, es investigación racional de toda la realidad existente. Ahora, el tercer punto que veíamos como rasgo esencial de la filosofía antigua es el siguiente: su objetivo o finalidad, como lo habíamos mencionado ya anteriormente. Y el objetivo a lo que tiende la filosofía, a lo que busca, su finalidad, es simplemente en el puro deseo de conocer, de contemplar la verdad, de hallar esas últimas realidades, ese conocimiento que nos permita explicar cómo funcionan las cosas, ese origen de las cosas, el de dónde surgen cada una de las cosas que nosotros podemos experimentar en la realidad, como también muchas veces las cosas metafísicamente hablando. Entonces, la finalidad o el objetivo de la filosofía no es otra cosa que el deseo de poseer ese conocimiento, que si bien es cierto, como dijimos anteriormente, los únicos que poseen, según las tradiciones filosóficas, bueno, las tradiciones griegas antiguas, los únicos que poseen este conocimiento pleno y absoluto vendrían a ser los dioses. El hombre, a lo mucho, con sus capacidades humanas limitadas, puede tender a indagar en estas verdades. Entonces, en definitiva, la filosofía griega constituye un amor desinteresado a la verdad. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. En la actualidad, uno muchas veces busca hacer ciertas cosas o busca conocer ciertas cosas, aprender cosas que no sabíamos, hacer cosas que quizás antes no nos habíamos animado a hacer. Muchas veces hacemos todas estas cosas con una finalidad práctica, ¿ok? Con una finalidad práctica, es decir, pensamos en qué nos puede servir esto en un futuro o de qué forma me puedo aprovechar de cierta situación que estoy realizando ahora en el presente para sacarle aún más provecho, de qué me puedo beneficiar quizás de tal o cual acción, de qué forma me puedo beneficiar de tal o cual conocimiento. Y para la filosofía, según en este tercer aspecto del cual estamos hablando, su objetivo o finalidad, para la filosofía el deseo de conocer es totalmente desinteresado. No lo hace por algún fin práctico, lo hace con el mero propósito de saber más, de conocer más, de que su inteligencia aumente, de conocer las últimas realidades de las cuales proceden todas las cosas. Para Aristóteles, los hombres al filosofar, nos va a decir, buscaban el conocer con la finalidad de saber y no para conseguir una utilidad práctica. De hecho, la filosofía nace únicamente después de que los hombres han solucionado ya prácticamente sus necesidades más básicas, como lo eran su bienestar, su alimentación, sus viviendas. Ya prácticamente una vez que el hombre tiene cubiertas todas estas necesidades, y también un factor que va a influir mucho es el tiempo de ocio que tuvieron ciertos personajes de la Grecia antigua, es que les va a permitir tener este tiempo para filosofar, no para conseguir algo a cambio, sino únicamente para poder aumentar, conocer, indagar, adquirir todo este conocimiento, del cual antes no estaban interesados porque estaban más preocupados por satisfacer las antes necesidades que mencioné.
Entonces es de esta forma que tenemos que entender este tercer aspecto de la filosofía. Aquí otro punto que nos dice Aristóteles es que todas las demás ciencias serán necesarias que esta, pero ninguna será superior a la filosofía. En cierto sentido, las ciencias particulares nos dan algún fin práctico, quizás la biología nos ayuda a entender más de la composición del cuerpo humano, nos ayuda quizás a entender ciertas enfermedades y cómo combatirlas para tener un mejor bienestar, para tener una mejor salud y así tener una mejor vida. Quizás la antropología nos ayuda a ver quizás de una parte más social junto con la sociología, cómo es el comportamiento, las interacciones humanas, para de esta manera poder entender desde diferentes aspectos cómo poder relacionarnos, solucionar problemas con nuestros semejantes. Y así cada una de las ciencias particulares, por lo visto, tienen un fin bastante práctico, el cual buscan solucionar algún tipo de necesidad que el ser humano pueda tener. Pero dice Aristóteles que ninguna va a ser superior a la filosofía, puesto que la filosofía, como su primer punto lo indicaba, es universal, busca dar una explicación en su totalidad de las cosas y no en un aspecto concentrado de la naturaleza. Su método es meramente y puramente racional, no se deja guiar por dogmas ni por experiencias personales, subjetivas, sino que mediante el razonamiento elabora argumentos racionales y de esta manera busca dar explicación a todo lo que le rodea, como lo hicieron los primeros filósofos llamados, bueno, ciertas personas los llaman presocráticos, otros los llaman los ontologistas o naturalistas. Y el tercer aspecto, su objetivo finalidad, que es el hecho de conocer, el hecho de contemplar las verdades últimas más de cerca. Entonces, muy brevemente, eso puedo reflexionar acerca de estos aspectos que son propios y como rasgos esenciales de la filosofía antigua, pasando por la elaboración del concepto de filosofía y filósofo, de que el hombre es un amante de la filosofía, que tiende hacia ella, pero solo son los dioses para los griegos, que eran los que poseían la sabiduría en su totalidad. Entonces, espero que haya sido de interés este video, hayan entendido y espero haber sido lo más claro en mi exposición acerca de este tema y espero que realmente les haya gustado. Así que en próximos videos vamos a estar hablando un poco más de filosofía y vamos a estar viendo de estas temáticas que en lo personal me gustan mucho. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.